Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Pero depende cuando lo veas. Pues depende cuando uno ya ha comido, ¿no? Hoy estamos con Serafín Doblado. Para mí tenía que ser la charla más fácil, en teoría. Bueno, somos amigos, hemos charlado esta, hemos tenido 1000 y una. Pero sin embargo, todos tus compañeros me están diciendo que aplaque, que no te deja hablar, que digo, hostia, que no deja hablar, no es él. Pero de todas maneras ha sido más de una cosa. Para que no te vayas mucho, ¿sabes? Y te vayas acordando del tiempo. Que no te puedes ir por las ramas, ¿vale? Me quito yo también el Déjalo reloj. ahí también, a ver si se le pega algo del mío. Más elegante el tuyo que el mío, ¿eh? Vale, y gasta menos, ¿Por qué? Porque va a pulso. por movimiento. De pulsación. No, de la mano, del movimiento de la mano. Por la noche. Por la noche coge cuerda, ¿no? Ya de tanto dale. Ah, claro. La tecnología moderna es lo que tiene. Serafín Doblado, edad 41 hemos dicho, ¿no? Y 3. 43. 43. Concejal de Cultura y trabaja en el 112, ingeniero de telecomunicaciones. Hijo de un agricultor, Antonio, y de Vito la peluquera, que esa la conocemos todo el mundo. Entonces la política parece que por familia, por el gen familiar, no. ¿Cómo nace la política? La política no nace por el gen familiar, aunque sí que es cierto que mi bisabuelo, por parte de padre, mi bisabuelo Plácido Merino, sí, también estuvo en política. De hecho, el otro día cuando tuvimos lo del tema del Plan Badajoz, entre los que nombró de aquella corporación que fue, no me acuerdo dónde, figuraba el nombre de mi bisabuelo Plácido, que era el padre de mi abuela Ana. Así que no viene de referencia como tal, ni por mi padre ni por mi madre. No viene de casta. No viene de casta. Como tenemos confianza, la primera vamos al grano. Defíneme astuto, pero antes de definirlo, vamos a poner en contexto que esa palabra fue la que evitó que se aprobasen los presupuestos del 2022. El 2022. Con los 3 grupos dando el visto bueno en comisión. Indudablemente la palabra astuto no venía por el contexto a la que se estaba refiriendo ahí Pepe en aquel momento. La palabra astuto venía por la segunda, quizá que por la segunda derivada que tiene en la RAE, ¿no? Yo lo veo más por el arte de negociar, ¿vale? La política es el arte de negociar y en la palabra astuto ahí era simplemente el arte de negociar, el arte de llevar algo a un buen término. En el imaginario colectivo, astuto es el zorro, que es el que te roba la gallina. Sí, indudablemente. Es el imaginario colectivo. Pero no era en ese contexto. Yo, para mí, astuto es el Ulises de la Ilíada o la Odisea, el que inventa el caballo de Troya para meterlo en Troya, o el que hace taparse los oídos con cera a los compañeros para evitar la sirena. En esa parte sí me parece de astucia, la parte de astucia de... Esa es la parte astuto. No era con la maldad que se puede interpretar con lo que el imaginario puede interpretar. Todo lo contrario, la palabra astuto en ese contexto precisamente era cómo reinventamos la rueda en aquel contexto tan difícil que teníamos en aquel momento en el pueblo. No nos olvidemos que estamos hablando de un momento muy tenso. Era la aprobación de los presupuestos del 2022, donde eso implicaba conseguir financiar todo el gasto corriente, que teníamos un problema enorme de gasto corriente. Teníamos un problema donde la luz, como todos bien sabemos, en nuestras casas haya subido a un porcentaje altísimo y había un problema de financiación y necesitábamos financiar. Y oye, en ese contexto, en ese barajar, en ese ceder, nosotros ahí hicimos cesiones importantes y además todo lo que ellos dijeron para aprobar aquellos presupuestos se llevaron a cabo. Es más, los dos partidos políticos estaban total y absolutamente de acuerdo. De cualquier manera, lo único que no hiciste fue ser astuto, porque no lo aprobaste. Así que no conseguiste. No salió aquello. La parte de astucia no fue lo suficientemente. Pero que la palabra astucia en ese contexto era llevar a buen término todo aquello.
sin irte mucho por las ramas, ¿qué es para ti la política local? ¿En qué consiste? La política local es el arte, vuelvo al arte, pero sobre todo es que tus vecinos, los servicios, tus vecinos, tus ciudadanos, tu gente de a pie, al final tengan una referencia y tengan... Y siempre al final la política local se trata de tener servicios, de tener buenas infraestructuras, buenos servicios y bien atendidos. Al final yo quiero que mi pueblo esté bonito, al final yo quiero tener instalaciones deportivas en condiciones para practicar deporte de manera segura. Pero todo eso lleva una condición previa, que es el buen manejo de la economía. Si no, tú puedes hacer mucha infraestructura, te cargas de personal Que luego tienes que mantener. y al final no eres capaz de mantener, abandonas la infraestructura. Indudablemente, tienes que tener siempre un equilibrio. La política local es el equilibrio de mantener los servicios a flote y con buena prestación, valga la redundancia, de servicios y ofreciéndolo de calidad y siempre mirando y teniendo en la política local lo que hay que tener como centro es el ciudadano. ¿Cuáles son las 4 cosas básicas que necesitamos para nuestro día a día? Al final son 4 cosas, porque el pueblo no da tampoco para mucho más. Pero entonces, ¿por qué ha sido tan difícil llegar a acuerdos? Ha sido difícil llegar a acuerdos porque al final los otros 2 grupos políticos le ha importado... Soy 3, ¿eh? Somos al 3. Final, cuando se rompe el matrimonio, la culpa es de los 3, no de uno solo, vamos, de los chicos, también es de 3 también. Cuando se rompe el matrimonio también es de 3 la culpa, pero que no es de uno solo, todo tiene alguna parte de... No puedo decir, entonarme a culpa o entonar una posición de decir porque no hemos llegado a posibilidades de acuerdos, que ojo, que se han llegado a acuerdos puntuales, se han hecho cosas, claro. pero no se han llegado a acuerdos no porque nosotros no hayamos querido, siempre hemos tendido la mano en el plano de los presupuestos, en el plano de las inversiones, en el plano de llevar a acuerdos puntuales porque hace falta, porque es bueno para tus vecinos. ¿El por qué no se ha querido? Pues porque entiendo que al final a los otros 2 grupos políticos le ha importado un pimiento, por no decirlo de otra manera. Le ha importado un pimiento el pueblo y lo que ocurriera con sus vecinos del pueblo. Es duro decir esto, es duro decir esto, pero le ha importado y lo digo abiertamente. ¿Tú crees que han puesto por encima las siglas antes que Indudablemente. Ahí creo que se equivocaron en el concepto de la política local. La política local, el centro es tu vecino, no la sigla política. La sigla política puede tener un derrotero diferente, pero aquí en el ámbito local somos tú y yo, Julio y Serafín. No, nos vamos a ir un poco a la parte cultural, ¿vale? La cultura nos deja obras como el CEPE, nos deja obras como el hogar de ancianos o el centro de día. Pero Lorca, que sé que te gusta mucho, inaugurando una biblioteca en el 31, dijo: cultura porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Seguimos falto de luz. ¿Y por qué tipo de cultura aboga Serafín? Por la humanista. Lorca indudablemente era un visionario y era un humanista. Y era un hombre de luz. La cultura no ha tenido las connotaciones que tiene que tener en los últimos tiempos. Ese momento del que estás hablando, del 31, que pertenece a la Segunda República, era un momento de luces. También de sombras, pero era un momento de luces, donde precisamente Lorca pertenecía a la institución de libre enseñanza, igual que todos ellos. Estamos hablando de que era la generación del 27, Buñuel, Dalí, Lorca, literatos y poetas a doquier y por todas las esquinas. Eso era un momento de luz. Entonces, ¿para qué vale la cultura? La cultura precisamente vale para eso. La cultura vale para iluminar, para abrir la puerta, para mirar otra cosa más allá. No, hay que expandir la cultura y el teatro. El teatro, a mí me gusta mucho el teatro.
Pero el teatro es un espejo que te ponen delante y te tienes que mirar en él. Ojo, el teatro no solamente son los Álvarez Quintero, que son sainetes de andar por casa, que tenían su aquel, que tenían su contexto en esa España rural y en ese teatro rural, pero la cultura, y cuando hablo cultura con mayúscula, hay teatro con mayúscula, vale, creo que para hacer al hombre mejor, siempre, sin duda, siempre. Y el problema es que tendemos, si no tenemos esa cultura, tendemos a repetir los patrones de otro momento, que es incluso en el contexto actual social en el que estamos. Bueno, eso también es rebatible, porque también la cultura vale para aborregar también. Sí, claro, pero precisamente... Toda la cultura que hizo Hitler, por ejemplo, iba enfocada a aborregamiento, o sea, que al final es como lo usemos. Un maestro. Al final como lo usemos las cosas. Un maestro de la propaganda. Todas las cosas pueden ser, dependiendo del uso que le dé. Indudablemente. O sea, Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler. Ahí hay 2 relojes. ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué hace un ingeniero de ciencias puras llevando cultura en un pueblo? Porque yo entiendo la parte humanista de la persona. La parte humanista es que uno debe de ser entendido o estudiado en los diferentes ámbitos, en el ámbito de las letras y en el ámbito de la ciencia, y por qué no puede ser un ingeniero, un delegado de cultura, si es que precisamente en la ingeniería está la belleza, en las matemáticas está la belleza, está la armonía. La matemática es todo. La matemática es todo, y la física es la aplicación precisamente de las matemáticas. Soy un enamorado de la ciencia, y precisamente las matemáticas y la física lo que hace es imitar o intentar explicar el mundo en el que nos rodeamos y el mundo en el que vivimos. Así que me parece una manera bella de explicar por qué un tío como yo, que viene del mundo de la ingeniería, pues porque te gusta la belleza. La armonía, la belleza y la cultura tienes que tener. Pero cultura no es belleza, no tiene por qué ser belleza. No tiene por qué serlo. No, pero para entender la cultura como yo la entiendo, tienes que tener la palabra, esa pizca de cuando una persona tiene una sensibilidad, eso, tienes que ser lo suficientemente sensible al entorno, entender el entorno en el que estás y ver qué necesidades desde el punto de vista cultural le puedes ofrecer. Hablando de sensibilidad, vamos a entrar un poco en temas contradicciones, ¿vale? A mí me gusta. La vida es contradictoria, ¿eh? Sí. Además, yo creo que ahí es donde hay que buscar a las personas, en las contradicciones. Creo que ahí es donde se encuentra la parte más interesante de nosotros. Es donde están las luchas, los roces, Vale, Serafín, por un lado, un tipo metódico, cuadriculado, muy amigo, además trabaja en el 112, muy amigo de los protocolos preventivos, y sin embargo un tío que es incapaz de llegar a su hora a una cita. Pero vamos, incapaz. Luego, por otra parte, hay gente que lo define como frío, seguro, chulesco, incluso prepotente, pero que se emociona viendo teatro o leyendo poesía. Totalmente. Ahí está. ¿Quién es Serafín? Aparte de la sensibilidad esa que... Todos de esos y ninguno, porque yo creo que las personas tenemos diferentes prismas. Somos un crisol. Somos un crisol de diferentes perspectivas de cada uno, diferentes modelos de cada uno. Entonces, yo soy un conjunto de todo eso. Una persona, o Serafín, es el sumatorio, es el sumatorio de sucesos sucesivos, o es el sumatorio... Eso es muy bonito decirlo, pero a ver, ¿qué hay detrás de la máscara? Detrás de la máscara. Porque hay máscara. Hay un tío muchas veces cagado de miedo. ¿Y por qué tanta necesidad de esconderse tanto? Tanto daño y fuera. Sí. Cuando uno tiene miedo, cuando tiene un miedo a la sobreexposición, o tiene miedo por sus sensibilidades, o tiene miedo porque también él ha hecho daño, o ha infligido miedo, entonces sí que llega un momento en el que te pones una máscara, ¿vale? Haces tu teatro, te inventas un personaje, y cuando... El problema es que se pega la piel. Claro que se pega la piel, totalmente. Quitar de esa máscara
quitarte esa máscara de frío, de duro, quitarte eso y mostrarte sensible, creo que poca gente me puede conocer en ese contexto. Una dureza de uno mismo. Yo digo que sea la mejor, posiblemente el equivocado sea yo, no diré nada más. No me cabe la menor duda de que de vez en cuando hay que quitarse esa máscara y, claro. tiene que salir la parte más humana. Y hay que saber con quién, no puedes ir. Al final es una defensa, una coraza. Es una defensa, es una coraza. Un escudo que nos creamos. Es un escudo que nos creamos, te creas un personaje, tienes un personaje hacia la vida pública. El problema es cuando el personaje se come a la persona. Ahí está. Y tienes que tener equilibrio, Tienes que conseguir ese equilibrio. Y conseguir ese equilibrio a mí personalmente me ha costado. ¿En qué sentido? En el sentido de saber cuándo tengo que tener esa máscara y ese personaje y cuándo tengo que estar desnudo. No, todavía sigues luchando así con él. Totalmente. Déjame un poco que siguen indagando en ese tema, ¿vale? No en el mismo tema, pero vanidoso un poco. Sí. Si lo estoy diciendo yo, que te conozco. Y luego, también es verdad que pasional. Eres un tío pasional, haces las cosas con pasión. Con lo cual, hay la mayoría de las personas pasionales son picos de sierra. Arriba, luego abajo, arriba, abajo. ¿Cuántas veces has pensado que ya no tengo más idea de cultura? Ya no soy capaz, yo no doy más de sí. ¿Cómo se retoma esa inspiración? Eso cuesta. Y en el tema de encontrar la inspiración, en el tema de encontrar las ideas, ha sido así. Ha sido muchas veces, mira, en esta legislatura, ha sido muchos dientes de sierra. Reinventarte, hacer así, era algo que llegaba, hubo un momento que era bastante continuo. Y tienes que tener la suficiente calma, sangre fría, tranquilidad, buscar inspiración, buscar nuevos modelos, buscar nuevas ideas, hablar con gente, hablar contigo, que siempre has sabido tener la palabra justa en el momento adecuado para una reorientación de las cosas. Y de toda esa amalgama de cosas, en la que incluyo indudablemente siempre a mis amigos y a mi familia, y luego uno busca ideas, busca momentos, busca sensaciones, busca gente, busca una foto, una imagen, un destello de algo. Bueno, pues todo eso al final hace que las ideas regeneren, que las ideas vuelvan a resurgir. Buscar en el ambiente. Buscas. Y hay mucho, ¿eh? Igual que un actor, igual que un... Vale. Y sí que es verdad que llega un momento, y además, y no hace mucho, llega y dices, tía, yo que ya no sé por dónde tirar, ¿no? Pero oye, al final sales para adelante. Otra definición, ¿vale? Porque yo siempre he manifestado, y siempre lo he manifestado como parte positiva, ¿vale? De que tienes un punto de ingenuidad, que yo no lo tengo, que me falta ya, lo perdí hace mucho, que es un punto de ingenuidad muy necesario para la política, por lo menos de la forma que yo lo veo. ¿Todavía crees que con la política podemos hacer cosas? ¿Tú todavía lo crees? Yo, de hecho, yo lo he contado muchas veces. Estuvimos 8 años, yo estuve 8 años en política y al 6.º año, muy a mi pesar, había una o dos personas que yo ya no la escuchaba. Pero ya no es que no la escuchase, sino que iba subiendo la cuesta de la iglesia y iba pensando a ver cómo le iba a llevar la contraria. Ya no escuchaba, ¿no? Ya no escuchaba. Claro. Pero es que a lo mejor, por un casual ese día, podía tener el tío la mejor idea del mundo. Y yo no es que no estuviese escuchando, sino que iba a llevarle la contra. Entonces sí que esa parte de ingenuidad te la doy como positiva. Pero claro, si suma esa pasión que hablábamos antes, más esa ingenuidad... Una bomba. ¿Cómo manejas las críticas? Porque, vamos, más de un berrinche te ha llevado. Porque eso de que los hombres no lloran, eso era antes. Eso era antes. Ahora, más de un berrinche, porque esas dos conjugaciones son... Me he llevado mucha desilusión y mucho berrinche porque precisamente creo en el poder de la política, creo en el poder de la palabra, creo en el poder de transformar las cosas a través de la política. Y eso fue lo que me llevó a meterme en política. Pero si la palabra se ha perdido. Mira, yo decía... Entre otras cosas porque vivimos en mundos de burbujas. Coño, si lo veis, totalmente. Si lo vemos en el pueblo, 3 para hacer las mismas cosas que llevamos todo el mundo y no somos capaces. Y es porque nada más que nos escuchamos a nosotros mismos no escuchamos y a la gente que tenemos alrededor y piensa como nosotros.
La ingenuidad hay que tenerla. Hay que tener el yo niño. Si perdemos el yo niño y sacamos siempre el yo adulto, entonces ¿qué mundo estamos viviendo, por Dios? Pues el que tenemos a la vuelta de la esquina. Pues entonces yo Con la inteligencia artificial, con el que tenemos a la vuelta de la esquina. Precisamente vivo, o sea, trabajo en esos mundos y soy un anti esos mundos, ¿vale? Porque sigo creyendo en la persona, sigo creyendo en la palabra, sigo creyendo en el discurso, sigo creyendo en la política, pero la política con mayúscula, no la política. Pero ¿qué es lo que he dicho al principio? Que tiene ese punto de ingenuidad. Claro, pero es que hay que tenerlo. En el momento que perdemos el yo niño, en el momento que pierdo esa ingenuidad, en el momento que eso lo pierdo, el día que yo eso lo pierda, ¿qué? Me retiro, me voy, se acabó, ya está, fuera. Ah, bueno, pensaba que iba a dejar de ser, será otro Serafín, pues será otro. Pero sé que ya lo has dicho tú antes, que te gusta el concepto de humanista, ¿vale? Yo me voy más al de renacentista, al hombre del Renacimiento, a Da Vinci, a Miguel Ángel, que tocaban diferentes palos, pintura, escultura, matemática, arquitectura, que hoy en cierta manera también está volviendo, pero en el sentido de a la hora de crear grupos, ¿vale? Sinergias de grupo, ¿te refieres? O sinergias de personas para crear un grupo. Claro, por ejemplo, la Unión Europea hizo, el gran proyecto que tiene es el estudio del cerebro humano, y ahí hay desde médicos, neurocientíficos, informáticos, inclusive hasta lo que a mí me sorprendió, músicos que están poniendo en sonido los datos de los informáticos para saber cuándo hay fallos, o sea, multidisciplinar. Entonces la pregunta, son dos preguntas por parte, ¿vale? ¿Cuál sería tu equipo ideal para conformar un gobierno? No me digas el que tengo porque estoy hablando de ideal. Será muy parecido al que tienes, al que lleváis. Tiene que ser multidisciplinar, tiene que haber equilibrio, pero tiene que haber todos los ámbitos, tiene que haber gente joven que aporte ideas, porque el mundo, cuando yo tenía 18, 20, 23 años, yo me imagino en ese mundo, y yo ya no estoy en ese mundo, de hecho ya ese mundo no existe. Ya mis 18, 20, 23, 24, 25 no existe. Entonces sí que es verdad que tienes que alimentarte de personas que tengan ese tipo de edades, que te alimenten con otras ideas. Tienes que alimentarte de gente de mediana edad, tienes que alimentarte de gente mayor, con experiencia en los ámbitos diferentes de la vida. Y sin embargo, pero es que eso es súper importante, pero si te das escuchar cuenta, todo eso. Si te das cuenta, en los últimos, iba a decir, no puedo hablar de cabeza, pero por lo menos 2 décadas y media o más, en lo que es en la Garrovilla, la parte mayor se ha desvinculado de la política. Sí. Y sin embargo, yo lo he dicho siempre, digo, coño, si es que el que tiene más fácil ser alcalde de un pueblo pequeño es un jubilado. Claro. Jubilado, tiene toda la experiencia de la vida. Se hace con un equipo joven que tiene que ser un tío que sea capaz de escuchar pero porque la política la hemos convertido en los últimos años en un sálvame. La hemos convertido en a ver quién pincha más, a ver quién chincha más y a ver quién insulta mejor. Me está diciendo que la experiencia de los mayores ya no tienen ganas de chinchar. Para nada, no estoy diciendo, sí. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los mayores... Si se van por esa... Si no entran porque se chincha, pues igual es que son más inteligentes que los jóvenes. Y sin embargo, le estamos dando mucha más preponderancia a los jóvenes. Porque las últimas generaciones... no le damos tanta preponderancia a la juventud. Porque creo que tenemos un ego romántico de que la juventud es la que tiene que tirar del carro y ser el valedor de las siguientes generaciones, porque van a ser los que nos van a gobernar, indudablemente, siempre. Pero es una cosa que hemos abanderado, y digo hemos y no digo hemos, digo hemos y me equivoco. Han abanderado o se ha abanderado de manera general, de manera muy populista, por parte de la parte política, capitalizar al joven. Oye, hay que capitalizar al joven, pero también hay que capitalizar la experiencia. La experiencia es un grado brutal. Es decir, si yo tuviera 20 años menos, es decir, 23 años, yo no me atrevería a gobernar un pueblo sin experiencia, ni de risa. ¿Por qué? Porque gobernar un pueblo no significa llegar y a ver qué me encuentro, a ver qué me encuentro en los ámbitos
que tienes que gobernar un pueblo en el ámbito de todos los de servicios. todas maneras, y creo que la experiencia que te va dando la vida, tu trabajo, el recorrido de la vida, te da la experiencia necesaria para afrontar las cosas de diferente manera. Yo creo que ese valor de la juventud hay que tenerlo siempre. Sí, pero ese valor sobreestimado de la juventud viene a raíz de épocas de nuestros padres que no habían estudiado, y entonces ellos le dan un valor a la juventud pues porque han estudiado y nos pusieron en valor y en alza a una generación. El otro día viendo vídeos, resulta que Pedro J. Ramírez era director del Mundo con 30 años, Mercedes Milá llevaba con 26, la otra con 24, pero claro, era gente que estaba todo por hacer entonces se le daba, el hombre que hizo lo del canal tenía 23 años cuando dijeron, nada, te toca hacer el canal, macho. Vale, la segunda parte de la pregunta se refiere a ese hombre renacentista, ¿vale? El ingeniero que lleva cultura y además encargado de planificar los presupuestos. Y hablábamos de por qué no sabemos hablar a los ciudadanos de números, por qué nos cuesta tanto explicarlo. Es un problema que tengo. Me cuesta aterrizar, hablar el lenguaje más llano, ¿vale? Me cuesta. Y es una cosa que me dice mucho Caridad Vaca. Caridad me dice, Sera, que no te entiendo. O que cuando explicas esto en el presupuesto, en un pleno, que no nos enteramos. O no es que no nos enteremos, ¿vale? Porque el pleno se entera perfectamente. Pero hacia la ciudadanía, dice, y es que es de formación técnica. Pues, es de formación técnica y me cuesta aterrizar a veces el lenguaje, me cuesta aterrizarlo. Es un problema que tengo, ¿eh? Yo te exhorto aquí a que te comprometas a hacer un ejercicio de transparencia hacia la ciudadanía, a ver si te comprometes y nos damos la mano. Poner negro sobre el blanco, pero después de la liquidación, no los presupuestos. A mí los presupuestos... Es un presupuesto. Después de la liquidación, poner negro sobre el blanco. ¿El gasto total y final? No. Real. No. Un Excel y poner, por ejemplo, la basura cuesta tanto paga cada uno de contribución, tantas contribuciones, tanto, sobra o falta X, la guardería infantil, el coste de la luz, del agua, del material fungible, las 3 chavalas que hay, tanto. ¿Qué son? 50 euros por niño, no sé lo que se cobra ya, 55, lo que sea. Tantos niños, tantos meses, tanto. Hay un déficit de tanto, y ese déficit que sepamos que lo estamos poniendo los garrovillanos con nuestro dinero, sacándolo de otro sitio para mantener ese servicio. La piscina, que no íbamos a dar cuenta de lo que cuesta una piscina. Esos son números fáciles para la gente. ¿Por qué no se hace? Eso no es difícil de hacer. No lo es. Porque el dato está... Pero que no hay que hablar, ¿te compromete o no te compromete? Si esto no es... Indudablemente. Mira, vale. El otro día en la charla que hubo del Plan Badajoz, decía, me quedo con una frase que esta mañana he hablado con Alberto, y era que 2 personas se miran a la cara, se dan la mano y eso valía más que un contrato. Sí. Entonces, tú y yo nos hemos comprometido. No, yo no me comprometí a nada, yo me comprometí bueno, me he comprometido yo. Tú has hecho que yo me comprometa a esto. Eso sí. Lo vamos a hacer porque además me parece un ejercicio súper interesante y tú sabes muy bien que se puede hacer. Vamos a ir cerrando, ¿vale? Quería preguntarte sobre una cuestión que se habla mucho últimamente y no la entendemos o la entendemos a media o sabes para qué es, pero no para qué sirve. Digitalización. ¿Qué es digitalizar un ayuntamiento? Digitalizar un ayuntamiento es los servicios... Y la segunda parte de la pregunta será ¿para qué? ¿En qué beneficia a un ciudadano de a pie, a mi padre? ¿En qué le beneficia que se digitalice el ayuntamiento? Pues me voy a ir a la segunda parte porque creo que es la más práctica. Digitalizar un ayuntamiento es cualquier trámite que tú tengas que hacer con la administración, que antes requería muchísimo papeleo, pues hoy en día con la administración electrónica, con un navegador de internet o con la telefonía móvil, con una app, puedes hacer esos trámites y esas gestiones, ¿vale? Con mayor o menor a mi madre, ojo, que a mi madre ya tú le dices que mi madre tiene las redes sociales, Facebook y móvil, ha cambiado. Es maravillosa, vamos, ya lo maneja. Por lo menos sirve para eso las redes sociales. Lo maneja no el móvil. También es verdad que a veces que eso no debería nunca de ser así. Las redes sociales no tienen...
para mí tienen más defectos que virtudes, a día de hoy. No, Yo creo no, que sí. es una herramienta a usar, otra cosa es cómo se use. estamos lo mismo Lo que nunca se estamos debe, lo mismo que al principio con lo la que, cultura, que lo que nunca se debe de hacer desde las redes sociales, No desde nos ese vamos- punto no de nos vista, vamos y aterrizamos las redes sociales desde ese punto de vista, lo que no se puede es cortar un comentario o cortar, es decir, pero eso censurar. eso no es redes sociales, eso es simple democracia. La democracia, entonces nos cargamos la Entonces, democracia. claro, eso no es cuestión de las redes sociales. eso Si va más yo allá. censuro un comentario, me corto la democracia. Vuelvo al asunto. Digitalización. La digitalización. Para la tramitación del día a día, digitalizarla y sean más sencillas y más prácticas para el usuario. Y una segunda cosa que el pueblo lo ha notado, y es la transmisión de los plenos. Creo que ha sido eso un absoluto acierto. Es decir, la ciudadanía de la Garrovilla, y creo que en general, porque veo la de mi pueblo, que es el que conozco, estaba allí. O sea, la ciudadanía aquí y el ayuntamiento allí. Y un pleno, la gente va al pleno lo que va, la que iba, y luego no sabes lo que se cuece allí. Desde que se retransmiten los plenos, que los pusimos en funcionamiento nosotros, Sí. ha cambiado. Yo era... Ha cambiado, absolutamente ha cambiado. Sabes que Porque ahora la gente yo ya... Era un poco reticente a ese asunto. ese asunto por el tema de que al final me ve más gente y tengo que hacer mucho más ruido para Pero es evitar- transparencia. Ahora sí hay transparencia, porque Sí, no es transparencia. que me digan o que me cuenten, no, es que tú ya lo ves. Pero hay más transparencia porque somos más cómodos, le estamos facilitando la vida al ciudadano. Para eso es la digitalización. Vale. Entre otras muchas cosas. La última para que te luzca, pero solo si usas como mucho 50 segundos. Así que resume y ten pensado al final ya antes de... Yo tenía ilusión que pasara con nuestro pueblo en los próximos 10 años. La ilusión que me Piénsalo haría, bien, son 50 segundos. la ilusión que me haría es que se tuviera la capacidad de seguir transformando la realidad del vecino. Que sigamos y si al final lo que se quiere es que tenga buenas instalaciones, tenga buenos servicios, que mis mayores estén bien atendidos con su centro de día o con el posible futura residencia de ancianos, que mis chavales, que nuestros chavales jóvenes tengan unas buenas instalaciones, que haya buena armonía en las ferias y fiestas, que nos divirtamos y que nos lo pasemos bien y que la Garrovilla siga creciendo al ritmo que va ahora. Es indudable tener una meta, un objetivo e ir a por él, con independencia de quien esté en la vida política, pero hay que marcarse un objetivo y un camino. Indudablemente los garrovillanos tienen siempre la llave y la última palabra. Pues hasta aquí hemos conocido un poquito más a Serafín y seguiré, ya solamente nos queda el último, que es con Belén, con la candidata a la alcaldía por Ciudadanos, y allí nos veremos. Y el día 28... Que Dios reparta nada, justicia lo que y no salga, suerte. Lo que salga, recoge tu reloj que yo el mío